Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos, mi estimado amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien, mi estimado amigo Alonso, y muy contento de contar con una persona muy querida para nosotros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Querés presentarla? Bueno, pues es la señora ex jueza Marielos Londoño, que nos acompaña en esta mañana porque vamos a tocar un tema muy importante dentro de la secuencia que hemos estado presentando en estos podcasts, continuando el enfoque de la violencia doméstica, pero bajo una persona que tiene la autoridad del enfoque legal. Correcto. Para edificarnos y hablarnos más al respecto. Qué importante es incluir este aspecto legal, ¿verdad? En nuestra conversación integral y amplia, incorporar un aspecto fundamental como lo es el tema legal. Y esa es la norma que hemos seguido en esos programas, ver toda la particularidad de Dios moviéndose en diferentes instituciones, ¿verdad? Y en diferentes recursos. Correcto. Doña Marielos, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Contenta porque me vacunaron ayer. Qué buena noticia. Qué bueno, me alegro mucho. Es una gran bendición esa. Sí. Buen avance. Sí. Pues bueno, como dijimos, doña Marielos, hoy para nosotros es un gusto tenerla con nosotros de verdad. Y el tema que le venimos a exponer es violencia doméstica, pero desde este enfoque de cómo la ley percibe este flagelo social, ¿verdad? Y también la particularidad que el Señor ha establecido por medio de las autoridades civiles para procurar justicia, para procurar protección al desvalido. Claro. Y como siempre, pues me gustaría, mi estimado Alonso, poder leer el Salmo 72, 12, 14 para dar un fundamento. Dice ese salmo: porque Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Con esto queremos decir que el gobierno civil tiene la responsabilidad y facultad para proteger a los pobres e indefensos de la gente violenta. Correcto. Esto es parte del propósito de Dios. Sí. Tenemos que entender que la ley no es algo ajeno al Señor o es algo que Dios está en contra o que Él no lo ha creado, sino que como inclusive vemos en las Escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, encontramos a un alcalde, según la Nueva Traducción Viviente, que cuando hubo amenazas de muerte a Pablo, él intervino aplicando la ley de aquel momento en aquella comunidad, salvaguardando la vida de una persona que estaba haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Hay un ligamen totalmente cercano. Claro, estás hablando también la protección de Gayo y Aristarco, ¿verdad? Que porque una turba estaba con la intención de violentarla, llamamos así a lincharla, pero muy buen punto el que estás comentando acá. En Hechos 23:10 también vemos cómo la justicia del tribuno protege también ese intento de violencia hacia Pablo, utilizando los medios, los recursos del Estado. Correcto. ¿Te parece si leo ese texto que acabas de decir de Hechos 23:10? Dice: y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Exacto. La ley protegiendo a una persona que está siendo violentada. Doña Marielos, básicamente, bueno, como vemos acá, es que es un principio bíblico, es lo que tratamos de poner antes de hablar de este muy buen tema que tenemos para esta mañana, que la impunidad engendra más mal. La impunidad engendra más mal. Y me permito leer Eclesiastés 8:11, dice: cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacer lo malo.
Estamos hablando de justicia propia. Exactamente. Cuando no se opera correctamente. Y estamos hablando también, Alonso, de impunidad, porque la impunidad produce una reacción en cadena. Claro. Es decir, la no aplicación, la no ejecución rápida de la sentencia ante un delito produce que el pueblo se llene de maldad. Así que sobre esta introducción, porque estamos deseosos de conversar con doña Marielos. Que hable la persona que sabe. Claro que sí, así es. Exactamente. Permítanos su opinión, doña Marielos, desde su experiencia profesional sobre este enunciado. La vida social sería imposible si sus complejas relaciones y estructuras fuesen dejadas a la improvisación de cada uno, ¿verdad? Desde su experiencia profesional, la pregunta sería, ¿es posible concebir una sociedad por el mero hecho de moverse según la conciencia de cada quien, ¿verdad? Sin que haya una ejecución, una estructura legal? Sí, no es posible. Si vemos desde las organizaciones antiguas, primitivas en el término de primeras, ¿verdad? Correcto. Los clanes, por ejemplo, que eran familiares nada más, y desde ese momento vemos que hay organización, hay un líder, hay una división del trabajo, de las funciones, hay sanciones ya en ese momento para las personas que no siguen esas normas. En esos momentos no tenían leyes como las que tenemos, ¿verdad? Sino que había sobre todo principios religiosos y morales que eran por los que ellos se dirigían. Con el pasar del tiempo se fue haciendo esa separación entre religión, moral y ley. Bueno, en algunos países todavía está, ¿verdad? Claro. En los estados islámicos, pero en las sociedades democráticas esa división se hizo. Y por supuesto, a veces uno quisiera, ¿verdad?, ser libre y hacer lo que quiero y no tener leyes, pero si nos ponemos hasta analizarlo egoístamente y desde nuestro punto de vista de nuestros derechos, para que podamos disfrutar de derechos, esos derechos deben ser enunciados, tiene que haber una lista de derechos, y eso se hace con una ley. Sin una ley no hay derechos que puedan ser protegidos. También esos derechos necesitan ser protegidos y eso se hace también mediante ley. Las obligaciones, porque nosotros queremos tener derechos y que los demás tengan obligaciones. Aún viéndolo así, para que haya obligaciones de los demás, tiene que estar reguladas en una ley. Correcto. Entonces, y bueno, y si me violentaron un derecho, yo quiero que se castigue a la otra persona y me lo protejan también. Y todo un proceso, todo eso se hace mediante ley. Así que sin leyes no podríamos vivir. Lo vemos tan sencillo como en tránsito, ¿verdad? Si cada uno caminara como quisiera y la vía que quisiera. Y tal vez ahora, como ya hemos introyectado ciertas normas, ya nosotros sabemos, bueno, vamos por la derecha y las avenidas tienen prioridad sobre las calles, qué sé yo, hay principios. Pero esos fueron por norma también, claro, que ya los tenemos en nuestra mente, pero que surgieron por norma. Correcto. Y en todo hay normas, hasta si queremos pensar en un partido de fútbol, exacto, no podríamos hacer un partido de fútbol, correcto, sin reglas, ¿verdad? Sí. No habría. Entonces, en el deporte, en cualquier ámbito de la vida, en la educación, en la salud, en cualquier ámbito se necesita que esté regulado, no podemos cada uno hacer lo que quiera. Sí, eso es muy importante porque realmente la ley nos trae seguridad. En el ejemplo que usted ponía, por ejemplo, de la ley de tránsito, si no hay un alto, o sea, yo hago un alto y me siento seguro que puedo detenerme y puedo mirar a ver si puedo pasar con tranquilidad, ¿verdad? Entonces, en cualquier aspecto de nuestra vida, las leyes, regulaciones, normas son buenas. Ahora, en nuestro tema específico, gracias a Dios en nuestro país, en Costa Rica, contamos con leyes que también tratan la violencia doméstica. Según la ley costarricense, doña Marielos, ¿qué se entiende por violencia doméstica? Bueno, las leyes en general traen al principio de las leyes, en los primeros artículos, traen definiciones para que tengamos claro de qué vamos a hablar. Luego traen fines de la ley y traen también el ámbito de aplicación sobre quiénes se va a aplicar. Y esto es importante porque también nosotros tenemos principios internacionales que se usan también para complementar y para poder aplicar la ley y para poder entenderla y para poder interpretarla. Entonces, no solo
tenemos la ley, que es lo que ahorita vamos a ver que es violencia doméstica, sino que tenemos tratados internacionales. Hay una convención que se llama de Belén do Pará, es la Convención Interamericana, déjenme ver cómo es el nombre completo, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Es más conocida como Belén do Pará porque ahí se firmó, en Brasil. Y esta ley complementa las leyes de violencia doméstica. Hay leyes también internacionales para la protección de la niñez, del adulto mayor, de los refugiados, de muchas poblaciones vulnerables. Además de las leyes nuestras internas, hay leyes internacionales que se complementan y que son necesarias al momento de interpretar las leyes. Por esto, al inicio de la ley de violencia doméstica hay un artículo que define lo que es la violencia doméstica. Lo voy a leer y después voy a ir poquito a poco. Dice que es la acción u omisión directa o indirecta ejercida contra un pariente por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho, o por una relación de guarda, tutela o curatela, y que produzca como consecuencia el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que lo originó. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es importante. Y que dicha que está doña María Luz para que nos explique qué significa esto. Que es por acción u omisión. A veces se piensa que si yo no hago nada, no tengo responsabilidad. También hay responsabilidad por dejar de hacer, ¿verdad? La acción es cualquier cosa conducta que yo ejecuto. Y la omisión es aquella que no hago cuando tengo obligación de hacerla. Por ejemplo, si yo dejo sin alimento a un niño, estoy violentando sus derechos. Si yo dejo de hablarle a mi pareja, a mis hijos, a alguien de mi vínculo familiar, estoy violentando también sus derechos, y esas omisiones también son sancionadas. Dice que en forma directa o indirecta. Directa es muy, ¿verdad? Si yo le doy un golpe, si le grito, si le quito sus bienes, si le rompo algo. Sí. Y esta indirecta es aquella que se sobreentiende, digamos, que está implícita. Yo recuerdo hace muchos años que fui a hacer un allanamiento. La casa de un agresor era impresionante. La casa no tenía cielo raso, tenía el techo y las vigas, y de las vigas colgaban desatornilladores, cuchillos, tijeras, todas armas punzocortantes o armas, ¿verdad? Y sin que el señor dijera nada, todo ese ambiente era de agresión. Eran decenas eran decenas de cosas guindando por toda la sala. Bueno, la sala, que era sala, comedor y cocina, era un solo ambiente, y en toda esa parte estaba lleno, guindando así. Uno entraba y esa era la decoración de la casa. Entonces ahí él no estaba diciendo nada, no estaba haciendo nada, pero estaba, ¿verdad? En el ambiente estaba esa agresión. Implícito. Sí. Qué fuerte que está esto. Sí. Después, ejercida contra un pariente, un familiar, por consanguinidad de sangre, ¿verdad? Hijos, nietos, de afinidad, que es toda la relación que tengo yo con mi pareja, con los familiares de mi pareja. Esto es por afinidad. Adopción, bueno, eso es claro. Hasta el tercer grado inclusive. Los grados en las relaciones de parentesco pueden ser ascendentes, que van a mis antepasados, ¿verdad? Los papás, los abuelos, los bisabuelos, descendentes, los hijos, los nietos, los bisnietos. Todos esos están protegidos dentro de la ley. Colateral son mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos. Esos son los grados protegidos por la ley. Y dice, por una relación de guarda, tutela o curatela. La guarda es la persona que tiene la responsabilidad sobre un menor de edad. El tutor es aquel que también, que no es la persona que tiene la patria potestad, pero que tiene la tutela del pupilo, que se llama del pupilo, ¿verdad? De sus cosas, de sus dineros. Y la curatela es el representante de mayores de edad que por alguna condición de discapacidad no pueden llevar sus asuntos, entonces se les nombra un curador. Esas personas, porque todo esto tiene que ver con la relación que hay entre ellos, ¿verdad? Claro. Que es una relación usualmente de poder,
es una relación asimétrica, no están en la misma, ¿verdad? En el mismo paridad de derechos. Sí están, pero la persona cree que no lo está. Claro. Entonces, en muchas ocasiones cree que es hasta dueño de la otra persona. También recuerdo una situación con una mujer que la pareja la obligó a tatuarse el nombre de él por varias partes, ¿verdad? Porque es esa idea de pertenencia, de que es mío, ¿verdad? De que es de mi propiedad. Objetivización. Claro. Sí, que eso es lo que está mucho detrás de la violencia esta, ¿verdad? Que la persona se cree que es dueño de la otra persona y que puede hacer lo que quiera y que si no lo obedece, se castiga. Hay consecuencias. Ajá. Y como consecuencia de esta violencia, el menoscabo de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. Sobre esto yo creo que no voy a decir porque ustedes en la conferencia de Levanta hablaron bastante, ¿verdad?, sobre todas estas. Correcto. Y dice, perdón, nada más termino la Claro, norma, el por vínculo por afinidad subsistirá aun cuando haya finalizado la relación que la originó. Entonces, si yo me divorcié de mi esposo, la familia de mi esposo me puede seguir maltratando, y eso pasa muchas veces, y yo tengo que tener esa protección, porque que el vínculo se rompa no quiere decir que ese dominio o esa sensación de poder que tiene la otra persona desaparezca. Es más, a veces se acrecienta, ¿verdad? Porque si yo me divorcié, entonces la familia toda está furiosa y el ex esposo está furioso, que es también un vínculo por afinidad de primer grado el esposo. Entonces, aunque ya se acabó, sigue habiendo protección de la ley. Qué importante lo que está diciendo, y yo lo aprendo hoy, ¿verdad? La violencia doméstica no es exclusivamente en el matrimonio. Se extiende, llamémoslo hacia arriba, como usted decía, con nuestros ascendentes, también con los hijos, como lo hemos hablado, pero también se extiende hacia los lados o colateralmente, como usted explicaba, de que afecta a hermanos, hermanas u otros sobrinos inclusive. Entonces se amplía el alcance o lo que entendemos por violencia doméstica. No es solamente el matrimonio como tal, ¿verdad? Y doña María, creo que está muy claro este sentido muy equivocado. Por ejemplo, decir, bueno, aquí en mi casa mando yo, detrás de esta puerta se hace mi ley y nadie tiene que venir a decirme lo que yo tengo que hacer. Es interesante todo lo que nos comenta, esta relación entre violencia doméstica y el parentesco, y ver cómo la ejecución de la ley no corresponde a un ámbito privado, ¿verdad? Sino que corresponde a una situación de salud pública. Es decir, donde ya la particularidad de la persona está muy por debajo de estas normas que nos comentaba, de estos congresos internacionales inclusive, que llegan a aplicar a la particularidad de cada hogar. Así es. Por mucho tiempo así se pensó, ¿verdad? Que lo que pasaba dentro de las cuatro paredes de mi casa era asunto mío y podía yo estar escuchando gritos ahí y nadie se metía porque uno decía, no se puede meter. Hay que respetar, eso es su hogar y ya. Dichosamente ya eso no es así. Y la Organización Mundial de la Salud y también la Organización Panamericana de la Salud, que es la que se encarga de la salud de América, han catalogado este problema como de salud pública. Y en un informe, ellos dijeron algo muy, muy duro. En un informe que hicieron sobre violencia sobre la mujer, dijeron que la mujer está tiene más riesgo en su hogar que en la calle. O sea, es más seguro andar en la calle que estar en la casa. En su propia casa. O sea, aquello de hogar, dulce hogar, como que no, ¿verdad? Y es muy triste porque es el lugar donde se supone que yo voy a estar cómoda, segura, amada, protegida, y en realidad se ha convertido en un lugar inseguro. Qué lamentable, ¿verdad? Que el lugar de seguridad, de fortaleza, de edificación, de paz, sea un lugar de violencia. Y que es más seguro caminar por las calles expuesto a cualquier tipo de peligro antes que en la casa. Que estar en la casa. Y este asunto de salud pública, ¿por qué lo han considerado así? Porque la mujer, bueno, y los niños y las víctimas de violencia doméstica sufren
un montón de enfermedades, ¿verdad? Enfermedades físicas, les dan, qué sé yo, gastritis, colitis, cuestiones de digestivas, de la piel, enfermedades de la piel. Psicofisiológicas. Sí, qué sé yo, taquicardias, cefaleas constantes, dolor de cabeza constantes, varias enfermedades físicas y también enfermedades emocionales, ¿verdad? Tienen depresión, estrés, insomnios, adicciones. Muchas caen en adicciones o a la comida. Hay trastornos alimenticios también, o a las drogas, o al licor, ¿verdad? Se refugian en alguna cosa. Ajá. Hasta la misma desesperanza. Sí. Es decir, ya no veo más allá, no tengo un norte. Pues así ya me toca vivir el resto de mis días, ¿verdad? Ahora, lo que usted ha dicho creo que es muy importante entenderlo como un asunto de salud pública. La violencia doméstica, por lo que usted ha dicho, lo entiendo y lo visualizo como en sí algo sumamente grave, extremadamente grave, pero que aún abre la puerta para otras complejidades que hacen más difícil la situación, ¿verdad? Adicciones, salud y demás. Creo que sé cuál es la respuesta, pero me gustaría preguntar, ¿hay circunstancias, según la ley, en que se amerite una justicia propia o vindicación? Sí, sí la hay. Por ejemplo, si mi pareja me está atacando, yo me voy a defender. No voy a esperar a que me mate, ¿verdad? Si en esa situación lo agredo, lo lesiono o hasta le causo la muerte, para eso sí hay que ver cada caso concreto, ¿verdad? La ley permite, el Código Penal permite la legítima defensa. Okay. Pero para que haya legítima defensa se tiene que haber una agresión ilegítima. O sea, si yo empecé el problema y usted lo responde y yo le hago algo, ya y no la agresión la empecé yo, ¿verdad? La agresión tiene que ser ilegítima y tiene que haber el medio que yo empleo tiene que ser razonable con las circunstancias, ¿verdad? Si usted lo que me hizo fue un pellizco y yo le disparé, pues no hay ¿verdad? Razonabilidad en el medio empleado. Esto... Volviendo al asunto que les contaba de la casa esa, donde había esa decoración tan particular, nosotros entramos ahí porque la hija mayor del matrimonio, que tenía 16 años en esa época, mató al papá. Entonces, analizando toda la situación, ese señor los tenía en un estado de violencia. Ellos no salían, no iban a la escuela, la chiquita no iba al colegio. Ellos tenían, por deprivación cultural, por estar encerrados, tenían un retraso mental que no era físico, no nacieron así, sino esa deprivación, ese encierro, les había dado algunas discapacidades. Sí. La señora era golpeada, nos enseñó la espalda, tenía unas lesiones terribles porque él la lesionaba y no podía ir a curarse, ¿verdad? Porque ahí se curaba como fuera. Entonces tenía desfigurada la piel, la espalda, y los hijos vivían en terror. Entonces, una noche, y él siempre mantenía un revólver a la par de la cama. Era otra, ¿verdad? Cosita ahí latente. Una noche estaba obligando a la esposa a tener relaciones, lo que hacía muy a menudo, pero una noche la señora lloraba y no quería, y la chiquita ya no pudo más, la hija, ¿verdad? Entonces se levantó y fue, como el papá estaba en otras, descuidado, cogió el arma y le disparó. Y esa niña fue absuelta, porque porque la legítima defensa no es sola de mis derechos, sino puedo yo proteger los derechos de otra persona. En ese momento, su mamá estaba siendo vulnerada y la niña tomó esa resolución y la absolvieron. Porque sí hay situaciones en que yo no estoy obligada a soportar una agresión hasta las últimas consecuencias. A nadie se le obliga a eso. Entonces, sí puede ser en ocasiones que yo pueda defenderme. Ahora, doña Marielos, la ley, como sabemos, es dinámica, va adaptándose según las circunstancias. Sobre este planteamiento, ¿se podría decir que alguna persona puede alegar un desconocimiento de la misma ley para su beneficio? Es decir, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo muchísimas cosas, pero quizás una persona podría decir, yo no sabía que privar a una persona de tal circunstancia, esto amerita una sanción ante la ley. Entonces, la pregunta es, ¿podría yo alegar un desconocimiento de la ley
para mi beneficio? No en términos generales. La Constitución dice que nadie puede alegar ignorancia de la ley. Hay algunas situaciones muy especiales, pero que no se dan en este caso en que podría. En este caso no. Se puede, qué sé yo, digamos, para cosas que no son universales como la no violencia, sino cosas muy particulares del país. Y, por ejemplo, viene un extranjero y no sabe algún detalle ahí, ¿verdad? Podría alegarlo. Pero algo tan obvio como que la violencia no es permitida, nadie lo puede alegar. Y esto, bueno, se dice porque todas las leyes son publicadas en la Gaceta. Todo lo que sale, todo lo que se aprueba, se publica en la Gaceta y todo el mundo tiene acceso. Nadie va a ir a ver, ni los abogados, ¿verdad? Sí. Están viendo qué ley se está publicando todos los días. Pero ese es el principio, digamos, de que son públicas. Las leyes cualquiera las puede leer y las puede estudiar. Entonces, por ese principio se dice que no se puede alegar ignorancia. Y menos en una situación como, ¿verdad?, de violencia doméstica. Doña María, los hemos aprendido muchísimo con usted en esta mañana y estamos seguros de que las personas que nos escuchan también han aprendido mucho, al menos de nuestra ley costarricense, sí, ¿verdad? Que es sumamente importante. Tenemos que terminar por el tiempo, pero creo que es importante, Ervin y doña Marielos, recordar este recurso de la ley que tenemos, ¿verdad? Que como iglesia, como ministerio, no estamos exentos de la ley, sino que vivimos en una sociedad donde convivimos integralmente con un gobierno instituido por Dios, según Romanos, según Timoteo, otros pasajes más, y que la ley es un recurso importantísimo, que la iglesia no puede y no debe asumir los roles que la ley, que el gobierno en nuestro país democrático ha establecido. Entonces, qué importante es para nosotros, como un ministerio que trata un asunto de interés público o de salud pública, saber cómo proceder en medio de situaciones que en algún momento nos ha tocado como Ministerio Levanta atender mujeres que son violentadas, que son maltratadas, y nuestro rol es caminar al lado de ellas, ¿verdad? Y inclusive también junto a agresores. Personalmente estoy tratando con un matrimonio que comenzó a dar pasos, por decirlo de una manera, en la violencia doméstica, y el agresor ha accedido a conversar y buscar una restauración, pero es un tema muy complicado que no es exento de la ley, ¿verdad? Si me permiten, yo quisiera agregar un poquito para que no quede un puntito que es importante, me parece, que no quede ahí fuera. Por supuesto que sí. Que la ley, si uno ve el cuerpo de la ley gramaticalmente, porque hay varias formas de interpretar la ley gramaticalmente, por los fines y por el contexto, por varias partes. Entonces, si vemos la ley objetivamente, si leemos el artículo, no se dice nada de las relaciones de noviazgo. Pero, como yo les decía, por tratados internacionales y por el fin de la ley, que establece en uno de los artículos ahí, que es, protege las relaciones de pareja, se ha considerado que también dentro del noviazgo se puede dar esta violencia doméstica, porque o sea, quisiera que eso quedara claro, porque es una parte importante que no la trae la ley específicamente, pero sí de todo el estudio de la ley y de los tratados se entiende que dentro de las relaciones de noviazgo también puede haber violencia protegida por esta ley. Es decir, que no compete solamente la figura de matrimonio. No. Las relaciones de hecho, que son aquellas relaciones, digamos, que las personas, en lo que se llama concubinato, ¿verdad? O unión de hecho, están protegidas de la misma manera que protege la ley, y también se protegen para las personas del mismo sexo, para relaciones de personas del mismo sexo, también están protegidas por esta ley. Bueno, nos ha quedado muchísimas cosas. Alonso, creo que estaríamos de acuerdo en invitar a doña Marielos para la otra semana. Por supuesto que sí. El próximo programa, porque es un tema interesantísimo el que se está abriendo acá. Y termino con algo muy puntual. Nos ha dejado muchísimas cosas en esta mañana, este conversatorio. Particularmente, me refuerza la responsabilidad y la participación dinámica que tenemos todos los ciudadanos en contra de la violencia doméstica. Tenemos una participación particular. Es una lucha que tenemos que llevarla entre todos. Exactamente. Como nos explicaba doña Marielos, denunciando y no dejando pasar un acto de violencia. Y termino con una palabra, con lo que vos estabas comentando. Ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Primera de Pedro 2:14. Clarísimo lo que estás diciendo. Doña Marielos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Y esperamos en la siguiente conversación que vamos a hablar de un tema importante, ¿verdad? Sí, una población vulnerable
como lo que es el adulto mayor. Y aprovechando la presencia de doña Marielos para que nos edifique sobre este tema. Importantísimo. Gracias, Erwin. Gracias, doña Marielos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Que estén bien. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.